Eso que falta en las redes. Seguinos en Instagram y YouTube. Eso que falta es un espacio real en la virtualidad. Desde diciembre del 2023 se puso en vigencia el decreto 70/2023 que derogó la ley de alquileres, que proponía un cambio que podríamos decir le daba cierto alivio a las y los inquilinos. Los contratos se extendían a 3 años con una actualización anual regulada de cierta forma por un índice estipulado. Ahora muchos contratos se estipulan por 2 años y se ajustan según el índice de precios al consumidor que publica el INDEC a mediados de cada mes. Pero en líneas generales lo que está ocurriendo es que los propietarios son los que ponen las condiciones que quieren al momento de alquilar. Esto refiere a imponer el precio del alquiler, cada cuánto hay aumento, de cuánto es este aumento, y básicamente todos los cambios que quieran imponer pueden hacerlo. Ahora ya no hay tanto alivio para los inquilinos. Esta desregulación de los alquileres en Cava y en Provincia de Buenos Aires aumenta la incertidumbre de las personas que habitan esta forma de acceder a una vivienda. Según el INDEC, en lo que vale del año, el aumento de inflación es del 17% y el aumento de los alquileres se encuentra en un 45%, con variaciones según estemos hablando de Cava, Gran Buenos Aires y las distintas provincias. Si tomamos el último informe del CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, podemos ver que, por ejemplo, un monoambiente está alrededor de 500.000 pesos por mes y uno de 3 ambientes 900.000 pesos por mes, aproximadamente hablando en Cava. La realidad, más allá de los porcentajes, es que las personas cobran sueldos cada vez más precarios o deben salir a sostener 3 trabajos para que al fin y al cabo puedan distribuirlo en el alquiler y en alimentos. Estuvimos nosotras en comunicación con Tamara Lescano, abogada especialista en Derecho a la Vivienda y miembro de la Volten. Y para empezar, me gustaría que la escuchemos contando de qué se trata esta organización. La Volten es una organización nueva por el derecho a la vivienda, compuesta por trabajadores y trabajadoras que alquilamos en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, y que pretendemos generar una construcción genuina para defender el derecho humano a la vivienda. Le preguntamos a Tamara que nos cuente, le pedimos mejor dicho, que nos cuente sobre la situación actual de las personas con respecto a esta constante suba de alquileres y que al mismo tiempo se encuentra, por supuesto, en una imposibilidad de acceder a una vivienda propia. La situación actual es desesperante, y no solo pensando ya en la imposibilidad real de acceder a una vivienda propia, sino en la imposibilidad de poder sostener un alquiler para poder vivir. Los ajustes son cada 3 meses, según la inflación, y los salarios están congelados. En el caso de que tengas trabajo, la desocupación va en ascenso, la economía está congelada, y la realidad es que al no poder sostener ese incremento exponencial de los alquileres, terminamos optando por mudarnos más lejos o a lugares más chicos, rescindiendo el contrato, que también eso tiene una penalización, entonces terminás endeudándote aún más para poder pagar las multas, para poder rescindir un contrato y mudarte a un lugar más chico o más lejos, con todo lo que implica acceder nuevamente a un alquiler, todos los costos que implica, y todo el desgaste emocional también, porque eso no hay que dejarlo de lado. No es solo económico esto, que es un problema muy grave, sino también lo que implica el desarraigo, lo que implica tener que desarmar tu casa para ir a construir tu vida a otro lado con las redes de cuidado, y todo lo que implica construir una vida en un lugar y de repente tener que desarmarla e ir a armarla a otro lugar porque no podés sostenerla económicamente. La suba indiscriminada de los alquileres está creando una crisis que deja por fuera a las personas que no pueden cubrir los gastos, como decía Tamara, recurriendo en muchos casos a lugares más lejos, quizás irse a lugares más chicos, lo que implica un gran esfuerzo emocional, implica una gran frustración,
implica una desesperación por no poder llegar a fin de mes o no encontrar un lugar que más o menos se adapte a lo que necesitas. En muchos casos, las condiciones de ingreso a un alquiler son excesivas, teniendo en cuenta los meses de adelanto y de depósito que se piden, que como ya dijimos, los propietarios pueden exigir esta cantidad según lo que deseen, pero desde el pedido de garantías y recibos de sueldo que requieren contar con un mínimo de base que suele ser desmedido y además que esté regulado o en blanco, podemos decir, también son pedidos difíciles de alcanzar. Muchas veces las personas no cuentan con este sostén. Y entonces nos preguntamos qué pasa con ellos. Además, si a esto le sumamos que tenés que hacerte cargo de una familia, o si a esto le sumamos que tenés una discapacidad, ¿y si sos jubilado? En otros casos podemos hablar de la diferencia entre el ayer, nos pusimos a hablar de la diferencia entre el ayer y el hoy, donde los jóvenes en muy pocas ocasiones pueden mudarse de la casa de sus padres, y ni hablar de lo complejo o directamente la imposibilidad que hay para acceder a una vivienda propia. Aprovechamos a Tamara y le preguntamos sobre esta situación de esta generación que quizás antes encontraba más oportunidades para acceder a una vivienda propia y hoy no. Hay un proceso de inquilinización muy grande que inicia por lo menos a principio del milenio, en el 2001, en donde hay una concentración muy grande de las viviendas, donde el mercado inmobiliario se vuelve un actor financiero y por lo tanto la vivienda es una mercancía, digamos, la financiarización de la vivienda, la inversión y todo el negocio financiero alrededor de la vivienda genera que se transforme eso en un activo financiero y por lo tanto pierda ese valor real que tiene como bien de uso, que es construirse, es la vivienda de las personas para construir hogares. Entonces se construye para tener vacío, se construye para especular, se construye para incrementar aún más las ganancias. Con la vivienda dolarizada, concentrada en pocas manos y como un activo financiero, se reproduce esta lógica de la construcción en función de la concentración y la especulación, cuando cada vez somos más quienes no podemos acceder a la vivienda propia y no podemos ahora ni siquiera alquilar. Entonces la respuesta tiene que ser mucho más amplia y mucho más profunda sobre cómo se estructura y qué límites se le pone a este tipo de negocios. Estamos escuchando a Tamara Lescano, abogada especialista en Derecho a la Vivienda y miembro de la Volten. Por último, le preguntamos a Tamara justamente sobre estas medidas que se deben pensar o que se pueden realizar para mejorar la calidad de vida de las personas que no pueden acceder a una vivienda hoy en día. Desde la Volten planteamos que es necesario hacer un análisis sobre la historia del derecho a la vivienda en nuestro país, analizar las distintas formas en las que el Estado puede garantizar el derecho a la vivienda, entendiendo que no solamente se puede garantizar a través de la construcción, analizando y comparando a nivel internacional las distintas formas en las que los estados fueron resolviendo esta problemática, y nos proponemos efectivamente organizar al sector para poder instalar esta discusión, ponerla sobre la mesa, que pase a estar en la agenda pública, llevando propuestas para que el Estado las pueda receptar cuando haya un Estado que sea más popular, que responda realmente a los intereses del pueblo, propuestas para poder modificar, la legislación y la protección al sector, entendiendo que hay diferentes formas de poder garantizar el derecho. Resulta fundamental volver a traer este tema a la mesa, volver a incluirlo en la agenda política, en la agenda pública, porque de no frenar ahora la suba constante en los alquileres, de no regular las condiciones para que sean más las personas que puedan vivir mejor, acceder a una vivienda digna, podemos esperar que esta crisis habitacional entre en una situación de no retorno mientras no hayan políticas públicas. ¿Y cuándo volverán a haber políticas públicas que estén de nuestro lado? Podemos preguntarnos. Bueno, tomando lo que decía Tamara,
quizás cuando haya un Estado que realmente sea más popular y responda realmente a los intereses del pueblo.